Como habíamos mencionado el asunto de la identidad del autor, la tradición ha quedado que Santiago vendría a ser el hermano de Jesús, ¿no? Ese es, posiblemente sería el autor, pero podría haber, también ser otro. Y a causa de la incertidumbre respecto de la identidad del autor de la epístola de Jacob, ya hemos dicho por qué llamamos Jacob, porque ese es el nombre real. Santiago ya es el nombre que se ha popularizado, ¿no? Y que viene a partir de la traducción al latín, ¿no? Este epístolo no tuvo aceptación general en las iglesias justamente por este motivo, ¿ya? En el occidente, ¿no? Del Imperio Romano, hasta el siglo IV más o menos, por esta duda de quién fue el autor, ¿no? Sus características, eh, que son marcadamente judías, ¿no? Eh, tanto en la lexicografía, ¿ya? Es decir, en el uso del texto, como en la fraseología, es decir, en las frases, en las terminaciones, eh, eh, en los conceptos también, ¿no? Y en los temas de discusión lo ubican entonces entre los escritos neotestamentarios más antiguos. Este es uno de los documentos que escritos antes inclusive que los evangelios, ¿no? Y está entre la carta de Pablo a la primera Tesalonicenses, ¿ya? Que se toma como la primera epístola, ¿no? Una de las primeras. La de Santiago vendría a ser también, está por ahí, ¿no? Es una carta bastante temprana, ¿no? Que está más o menos al tiempo de primera de Tesalonicenses, ¿ya? Eh, y por eso vamos a mirar algunos aspectos aquí. Como es una carta de Santiago, tenemos que hablar también de Hechos 15, 23 a 29. Este es un punto de contacto, ¿no? Dentro del texto. Aquí encontramos a la epístola de Santiago y la carta a los creyentes gentílicos de Antioquía, ¿no? De Siria y Cilicia, formulada bajo la dirección de Jacob, hermano de Jesús, ¿no? Aquí no hay asuntos concluyentes, pero hay que buscar el argumento que Jacob tenía y el hermano de Jesús, que ha sido el autor de la epístola, ¿no? Que es la base que estamos tomando. Y bajo ese criterio, miren, por ejemplo, el saludo en la carta, ¿no? Este saludo tiene un sentido muy que tiene que ver con costumbres judías, ¿no? La comunidad cristiana de la primera mitad del primer siglo se vio acostumbrada a la forma de saludo, que era un saludo griego de esos tiempos, el haris, la gracia, con el saludo hebreo, que es shalom, ¿no? Shalom o paz viene de el hebreo, ¿no? Hoy sería, pues, como decir hola, ¿no? ¿No? O buenos días. Y el otro saludo, el saludo griego era gracia. Entonces aparece la fórmula gracia y paz, ¿no? Pero este haris también, de paso, no es solamente el haris propiamente de la palabra griega, también viene del hebreo, de una palabra griega que tiene que ver con misericordia, ¿no? El gesed, misericordia. Eh, Aquí hay un detalle con respecto a esa palabra. Gracia, que es haris en griego, en hebreo es gesed. Gesed se puede traducir misericordia o se puede traducir gracia también, ¿ya? Hay un texto inclusive, me parece, es en Éxodo 34, ¿no? Éxodo 34, ¿ya? El versículo 7, ¿no? Donde el autor ahí está mencionando un detalle.
con respecto a lo que dice Moisés. Pero a ver si es, a ver, espérense si es 37.4. 37.4 es. O, a ver, a ver. Ya, aquí está, sí, es 34.6. Y al final del versículo 6, 34.6, dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, ¿no? Eh, quien proclamó, acá dice que Moisés alzó 2 tablas de piedra, como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió a la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, mire lo que dice Moisés, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Miren esa fórmula, grande misericordia y verdad. ¿Ya? Retengan eso, porque esa expresión va a aparecer en el Nuevo Testamento y lo cita Juan, ¿no? Eh, Juan, el capítulo 1, Pastor, ¿ya? Sí, disculpe la molestia. ¿Podría engrandar un poquito más? ya, ya, eso sí. Ahí está, perfecto. Uy, mucho, mucho, creo. Lo voy a bajar un poquito. ¿Quién me está fallando un poquito esto? Ahí está bien, ¿Sí eso es todo, pastor? Bueno, un poco más de doy. Un poquito más. ahí está. Ahí queda, Ya pastor. está, ya, Gracias, pastor. ya. Les decía Juan, el capítulo 1 de Juan, ¿ya? Y el versículo 16. Pastor, ¿y la parte de arriba qué decía? Disculpen. Ya. Ahí, Ah, sí, Hechos 15. Gracias, pastor. ya. Bueno, en Juan 1:16 dice, porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia, ¿no? Y después dice, pues por a ver si esto está en esta parte, o, ajá. Hay otro pasaje donde exactamente dice lo que hemos mencionado. A ver. Ujú, eso de gracia, misericordia y verdad, lo va a repetir aquí Juan, ¿ya? Ujú. Sí, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y verdad, ¿ya? Ese término, ¿ya? Gracia y verdad, aparece en Éxodo 34:6, ¿no? Como misericordia y verdad. Misericordia y verdad. ¿Eh? Entonces, esto está relacionado. Quiere decir que la misericordia que aparece en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, ¿no? Se expresa como gracia, como gracia. ¿Ya? Dice, grande misericordia y verdad, ¿no? Grande misericordia y verdad. Y lleno de gracia, ¿no? Y verdad, dice.
Ah, ¿ve? Aquí inclusive tengo en una Biblia de estudio, te dice de esta manera, mire, gracia y verdad, cualidades de Dios que en el Antiguo Testamento se llaman misericordia y verdad. Esta expresión se usa muchas veces al hablar de la relación de Dios con el pueblo de Israel. Misericordia y verdad, gracia y verdad. ¿Ves? Entonces, estamos en esa misma línea, ¿ya? La palabra, entonces, gracia, ¿ya? En el hebreo es misericordia, ¿no? Misericordia, ¿ya? Eso teológicamente tiene su peso, ¿no? ¿No? Algunos dicen, no, que en el Antiguo Testamento la gracia no existía, la gracia es algo que vino con Jesucristo. No, pero la gracia estaba presente, ¿ya? Y se ve la revelación como muestra, ¿qué cosa es? Su misericordia. O sea, que misericordia y gracia dentro del concepto, dentro de la obra de Dios es lo mismo, ¿no? ¿Ya? Misericordia y gracia, ¿no? Bueno, ya tienen entonces un elemento que ustedes pueden unir, ¿no? Y también afirmar para darse cuenta de que no existe una dispensación de gracia, ¿no? Porque la gracia de Dios estuvo presente en el Antiguo Testamento como misericordia, ¿ya? Muy bien. Ahora seguimos para que no vamos a detener. Es bonito, podemos seguir inclusive toda la noche hablando de la misericordia y la gracia de Dios, pero este no es el momento. Estamos trabajando Santiago y solamente estamos en el saludo. Bien. Eh, En las epístolas del apóstol Pablo no son muy numerosas que las demás epístolas del Nuevo Testamento. Nos da la impresión de que fuera Pablo quien llegará a combinar ambos saludos en uno solo, implicando la unidad de judíos y gentiles en la comunidad cristiana. Pero podía ser una apreciación fuera de la realidad, ¿no? Sí, Pablo usa esta misma fórmula, pero también Pedro también lo utiliza. Primero de Pedro 1:2 y segundo de Pedro 1:2. Y también segundo de Juan 1:3 aparece la misma fórmula. Y parafraseada, ¿no? La gracia, la misericordia y la paz de Dios, Padre, y de Jesús el Mesías, el Hijo del Padre, esté con nosotros en verdad y en amor. Judas también, que dice lo mismo, ¿no? Misericordia, paz y amor, ¿no? Gracia, paz y misericordia, ¿no? Ahora, pero aquí aparece desarrollado la forma de este saludo. Los creyentes judíos utilizaban en su fórmula simplemente shalom, como hoy se ha popularizado en algunas iglesias. Los hermanos le dicen shalom, ¿no? ¿No? Ese es el saludo que hay, ¿no? Shalom, ¿no? Me hace acordar un coro antiguo, ¿no? El saludo del cristiano, creo, no sé si se llamaba así, pero que en ese tiempo era Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga, ¿no? Ese coro mencionaba eso. Hoy día el saludo del cristiano es shalom, que en realidad no es el saludo cristiano, es de judíos, ¿no? Ahora, eso estaba difundido desde hace mucho tiempo y ahora se ha formulado, se ha hecho común entre nosotros. Esto lo encontramos entonces en la carta de Santiago, ¿no? Y el hermano del Señor también, en la carta que menciona Hechos 15:23, ahí la carta que hizo Jacob, en este caso, no la de Santiago, la epístola, sino la carta que estaba dirigida a las iglesias para aclarar los detalles, ¿no? Con respecto a las decisiones que había tomado la Asamblea de Jerusalén, ¿no? Que también es conocida como el Concilio de Jerusalén, ¿no? Este, Dice aquí los apóstoles, los ancianos y los hermanos, a los hermanos gentiles que están en Antioquía, Siria y Cilicia. Shalom, ¿no? Shalom.
Bien, en este caso la Biblia Reina Valera actualizada traduce del griego como saludos, que en hebreo no es otra cosa que shalom, paz, ¿no? Esta misma fórmula está en la introducción de la epístola de Santiago, y dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus de la diáspora. Shalom. Que inclusive habíamos encontrado que este shalom no está en algunas traducciones al castellano, ¿verdad? Habíamos visto eso ya. Creo que la 60 no la tiene, ¿no? Bien. En cuanto a la mención de los ancianos, ¿no? En la iglesia del primer siglo, esta iglesia desbordó el límite de Jerusalén, ¿no? Y se formaron varias comunidades locales en otros lugares, tanto en Judea, en Samaria, ¿no? Y se comenzaron a organizar de manera independiente. Sí, acá está Leoncio, ya me hizo recordar. Ha escrito el coro, ¿no? No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Sí, así es, más o menos, ¿no? Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, Dios mi hermano, ¿no? Algo así, ¿no? Así es. Dios te bendiga, mi hermano, ¿no? Ese, ¿no? Lo podemos cantar en un momento, ¿no? El saludo del cristiano, ¿no? Bueno, estábamos entonces aquí, que las iglesias entonces se fueron organizando independientemente de la autoridad personal de los apóstoles. Eso también es algo novedoso, porque generalmente siempre la iglesia, por ejemplo, la de Roma, reclama, ¿no?, esa idea apostólica, ¿no?, de que la iglesia la fundaron los apóstoles, ¿no?, y especialmente Pedro, ¿no? Y hoy día, con esta onda apostólica, hay muchos que dicen que las iglesias tienen que tener un apóstol, si no, no es iglesia, ¿no? Que ya esa es una aberración también, ¿no? De ya extremar el asunto y reducirlo a una persona que se asume apóstol. Y el asunto no está por ese lado, ¿no? Bueno, entonces las iglesias se fueron creando, se fueron organizando, posiblemente con el liderazgo o lo que llamaríamos hoy día también la forma de administración de los discípulos, ¿no? La gestión, o sea, gestionando los apóstoles, ¿no? Las iglesias, organizándolas, como Pablo decía, ¿no? Mandó a quién, ¿se acuerdan cuando habla acerca de Tito? Le dice: a ti, Tito, te mandé a Creta, ¿no? ¿Para qué? Para que Veres, ¿no? Y corrijas, ¿no?, lo deficiente, ¿no? Y para que tú organices y pongas ancianos, diáconos, ¿no? Entonces, había algo de eso también, ¿cierto? Ya, pero al comienzo, la iglesia fue creciendo de tal manera que, bueno, no rebasaba, ¿no?, la cantidad de gente, que los discípulos pues no se dieron abasto para eso, así que cada iglesia fue organizándose, ¿ya? Y se adoptó para la iglesia local el sistema de gobierno edilicio de las ciudades israelitas. Cuando estamos hablando del gobierno edilicio de las ciudades israelitas, estamos hablando de los ancianos, del gobierno de los ancianos, del gobierno que hay en los cabildos, en las ciudades antiguas. Eran los ancianos que gobernaban en las ciudades, ¿no? Este mismo se formaba pues por un cuerpo de ancianos o concejales. Yo me acuerdo hace muchos años, de acuerdo, y creo que estaba niño, cuando había las elecciones como las de ahora. Estamos en época de elecciones municipales, ¿no? Y hoy día se habla de los regidores, ¿no? Pero en la propaganda política me acuerdo yo que iba por Magdalena o San Miguel o Pueblo Libre, ¿no? Porque me acuerdo más o menos por esa época de eso, y veía ahí, ¿no? Y ponía el nombre, por decir, y Carranza, ¿no? ¿No?
concejal para Lima, vote por el número 6, ¿no? Algo así, ¿no? Y ahí salía del partido que pertenecía, ¿no? Antiguamente se le llamaba cabildos, ¿no? El auditorio de las municipalidades en el Consejo Municipal se le llamaba salón conciliar, ¿no? O salón consistorial, ¿ya? Porque se reunía ahí el consistorio. ¿Y qué era un consistorio? Era el grupo de los ancianos o los concejales, ¿no? Los consejeros, que hoy día se llaman regidores, ¿no? Concejal suena más bonito, no sé por qué le han cambiado a regidor, ¿no? Bueno, eso es porque la ley municipal creo que ha cambiado. Yo volvería a ponerle palabra, y poner concejales, me parece que suena mejor. Y también el hecho de que se trabaja con un cuerpo, ¿no? Un cuerpo colegiado, se le llama así, cuerpo colegiado. El sistema de gobierno de inicio es un cuerpo colegiado, un cuerpo de ancianos, ¿ya? Un cuerpo de personas nobles o destacadas, ¿no? ¿Ya? A eso corresponde. De paso, ese es el sistema presbiterial. Ese es el sistema presbiterial. Y ese sistema que lleva la iglesia, sí, la iglesia presbiteriana de Jesucristo en el Perú, ¿no? Ese es el sistema. Es un buen sistema. Algunos lo ven antiguo ya, porque hoy día más está el sistema caudillista, ¿no? O verticalista, episcopal, ¿no? Donde la cabeza es la que manda y los demás tienen que obedecer. Y la cabeza indica ya, este yo lo quiero, y trabaja con personas asociadas, ¿no? O las que él elige de una manera personal, ¿no? Y hacen lo que él quiere. Pero el cambio del cuerpo de ancianos no hace lo que él quiere en la cabeza, sino la decisión es corporizada, ¿no? La decisión se toma en conjunto, ¿no? Es una institución, es una colegiatura la que toma las decisiones y ya no es culpable de una. Si la decisión sale mal, pues los responsables son los que han tomado la decisión, ¿no? Y si sale bien, pues los responsables son ellos mismos. No es uno responsable, sino el cuerpo, ¿no? Todos. Bueno, en los días cuando Jacob, el hermano de Jesús, dirigía el cuerpo de los ancianos de la iglesia de Jerusalén, ya estaba difundido este tipo de organización. Por tanto, es importante observar el énfasis que Jacob pone en este sistema, ¿no? Hechos 15:23, los remitentes de la carta a los hermanos gentiles son los apóstoles, ¿no? Los ancianos y los hermanos. En Santiago 5:14 dice, ¿está enfermo alguno de vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ¿no? Porque ellos son los oficiales, ¿no? Los oficiales, los encargados, y que ellos son los que tienen que hacer la oración respectiva. No por ser ancianos, sino porque tienen un cargo oficial dentro de la iglesia, ¿no? Es la responsabilidad entonces de ellos, ¿no? Muy bien, creo que esto pequeñito nos ayuda a entender entonces el sistema de ancianos, ¿no? ¿Les parece? ¿No? Es bueno, esta carta de Santiago nos ayuda en parte a recordar este aspecto que está olvidado dentro de la iglesia. La verdad que está muy olvidado. Hoy las iglesias evangélicas en su mayoría están olvidando y el liderazgo se ha vuelto muy puntual, ¿no? La cabeza, el que está dirigiendo en la iglesia, el ungido, y ese es el único, y los demás tienen que obedecer, ¿no? Eso me parece que no es la forma correcta, y se No está necesita bien. de un colegiado, de un grupo de personas maduras, ¿no es cierto?, responsables y serias para la tarea. Ahora, el destinatario. En cuanto al destinatario, aquí la evidencia literaria, en el contexto en que vive el autor, indica que esta epístola fue escrita desde la tierra de Israel y posiblemente haya sido desde Jerusalén.
El hecho de que la epístola sea remitida a las 12 tribus de la diáspora se refiere entonces a la totalidad de los creyentes judíos y puede ser indicador de que el autor se encuentra en Israel y que tiene preocupación por el comportamiento ético de los que profesan el nombre de Mesías en medio de los gentiles. Ahora, la alusión a Abraham, como nuestro padre Abraham en Jacob 2:21, también indica que el autor tiene en meta, en primer lugar, a los creyentes de origen judío. Eso de la diáspora ya me indica algo, ¿no? Está refiriéndose a creyentes de origen judío. Judío. Por otro lado, el énfasis teológico aquí. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermano. Disculpen la tardanza. Tuve que Ya. atender unos asuntos en la iglesia. Disculpen. Ya, muy bien. Ya. Entonces, ya te pusiste ahora a clase nomás. Ponte el Cuando yo les cafecito, diga ponte. que participen, entonces piden la palabra. ¿Ya? Gracias. Ahora, la totalidad de la epístola de Santiago, en especial el pasaje de Santiago 2, 14 al 26, enfatizan en la aplicación de los principios teológicos prácticos derivados de la escritura de la Biblia hebrea en la vida práctica. O sea, ¿qué es que estamos hablando de eso? Es que los principios teológicos tienen que ver con la aplicación de estos principios a la vida práctica, ¿no? A la vida natural. ¿Esto qué quiere decir? O sea que el énfasis de Santiago no es que uno aprenda doctrina y haga de eso su empeño, ¿no? Que hay muchos creyentes que son campeones conociendo doctrina y conociendo Biblia, pero su testimonio y su comportamiento nada tiene que ver con la palabra de Dios, ¿no? Entonces, aquí más bien el énfasis es práctico, ¿no? ¿Ya? ¿Y esto por qué? Porque ¿por qué es el comportamiento así de algunos creyentes? Porque dicen pues que como están en la gracia, ya todo Dios les perdona, ¿no? ¿No? Es su credencial. Y además que la salvación no es por obras, sino por gracia, ¿no? Entonces, no necesito hacer ninguna obra, ¿no? Y están mal aplicando algo que en realidad sí es una exigencia de la vida cristiana, ¿no? Porque Efesios 2:8, 9 y 10 nos habla acerca de qué? De andar en buenas obras, ¿no? Caminar en buenas obras, ¿no? ¿Ya? Si somos creyentes y hemos recibido a Jesús por la fe, por gracia soy salvo, ¿ya? Y no es de vosotros, sino por medio de la fe, ¿ya? No por obras, para que nadie se gloríe, pero sí Dios sí se ha preparado buenas obras para que andemos en ellas. O sea, la vida práctica implica obras, ¿no? Y de eso está tratando aquí Santiago, ¿no? De obrar de una manera cristiana. Sería bueno, pastor, perdón, sería bueno que lo leamos este versículo. Es muy interesante. Ya, por eso, a ver, hermana, si lo tiene. A ver, pastor. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarte? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz y calentaos y saciaos, pero no les das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Sigo, ¿no, pastor? ¿Ya? Pero algunos dirán, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios
y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificado por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén. Ujú. Amén, gracias. Y aquí aparece Santiago como aplicando ese hecho de necesidad de obras para ser salvo, ¿no? O para ser justificado. Y no es lo que él está afirmando ahí, aparentemente parece, pero la idea es que la fe más bien produce obras, dice, ¿no? La fe produce, ese es el sentido que tiene ahí. Así que, contrario de lo que parece, este pasaje no contradice las enseñanzas del apóstol Pablo acerca de la justificación por la fe, ¿no? Uno, porque este pasaje sería anterior a los escritos de Pablo. Esto se escribió primero. Segundo, este pasaje, los términos fe, salvación y justificación no tienen sentido soteriológico como tienen en los escritos de Pablo. Pablo sí está hablando de soteriología, o sea, decir, de salvación. Acá no tiene ese sentido cuando habla de salvación y justificación. No tiene ese sentido soteriológico. Cuando hablamos de sentido soteriológico, de paso de la teología sistemática, la soteriología es el estudio de la salvación, ¿no? Que tiene que ver con la salvación del alma y cómo el Señor hizo el obrar por nosotros, ¿no? Estamos llevando a soteriología también, pastor, este ciclo, con el pastor Juan. Ah, ya, muy bien. Fernando Díaz. Ya, y ahí sí está más claro el asunto, ¿no? Y ¿no? la soteriología de Pablo. Estamos Sí. Y la soteriología de Pablo tiene un carácter salvífico, sí. ¿ya? La soteriología cristiana, inclusive, tiene que ver, pues, con el hecho del hombre condenado en pecado, ¿no? Que por gracia es salvo, ¿no? Dios le tiene esa gracia para que pueda gozar de la liberación de esa condición de condenación, ¿no? Para que sea libre, ¿no? Ese es el elemento salvífico, ¿no? Transformado para santificación. Pero también se No. puede entender de que, como dice Jacob, ¿no? Él dice, por ejemplo, se habla de que la fe sin obra es muerta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí. Pero también se puede entender, pues, que, por ejemplo, como dice Pablo, o no, porque progresa soy salvo, por medio de la fe y eterno es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, ¿no? Aquí habla de que por medio de la fe, de la salvación, por medio de la gracia se obtiene la salvación, no por obras, ¿no? Por medio de la fe. ¿No? Y lo que dice Santiago es el resultado de la fe y de la salvación, es el resultado, son las obras. O sea, cuando nosotros tenemos fe y somos salvos, damos los resultados son las obras que vienen después. De eso está hablando Santiago, de eso es. Sí, así es. Bien. Ahora, entonces, Santiago 2.14, la fe es lealtad, de paso, ¿no? Ese es otro elemento también que debemos tomar en cuenta y que aparece en Habacuc 2.4 también, ¿no? Que Pablo lo toma en Romanos 1.17, 16, por ahí, cuando dice que el justo por su fe vivirá. En realidad, esa palabra, emuná, sería lealtad o fidelidad. Y el texto debería traducirse, el justo por su fidelidad vivirá. Pero por otro lado, como es Dios el que le está hablando a Habacuc, ¿esa fidelidad de quién es? ¿Del justo o de Dios? Bueno, parece que en el texto original en hebreo, en realidad deberíamos traducir el justo, ¿ya? Por fidelidad, por mi fidelidad vivirá, dice. O sea, Dios está diciendo eso, que Dios es el fiel en el pacto. ¿Ya? La traducción debería ser así, o sea, ¿ya? El justo por mi fidelidad vivirá. ¿Y fidelidad a quién? Al pacto.
porque Dios es el que es fiel al pacto. El hombre es el que quebranta el pacto de Dios, ¿no? Su pueblo quebrantó el pacto con Dios, pero Dios nunca lo quebrantó. Él es fiel. Y por eso el texto debería ser así, traducido. En castellano, lastimosamente, no se ha traducido así. Y me gustaría ver algún texto en hebreo, de alguna Biblia que pueda traducir de esa manera, ¿no? Pero he descubierto ese detalle, ¿no? Pastor, por eso que ese texto también es mal usado, ¿no? Sí, y es fidelidad. Y en el texto hebreo, en el griego, hace poco he conseguido un texto hebreo en inglés. Ahí está faithfully, fidelidad, fidelidad, ¿no? Entonces, eso sí, es el tema que aparece también aquí en el caso de Santiago, la fe como fidelidad, ¿ya? Y que viene del hebreo emuná, ¿no? Emuná. Así que el epístola de Jacob o Santiago, la palabra salvar significa liberar, por otro lado, vindicar, redimir a la sociedad, de la misma manera que en 1 Timoteo 2:15. No tiene entonces esa concepción que Pablo le hace de soteriológico y de salvación del alma, de la salvación del ser. Esa es una diferencia aquí en el pensamiento de Santiago, ¿no? Entonces es mucho más de compromiso social, si se dan cuenta, ¿no? Liberar, vindicar, redimir. Ahora, y la palabra justificar significa recibir el sitial de justo, ¿no? Esa es la palabra hebrea sadik, justo, sadik, ¿no? Yo recuerdo a una hermana ya bastante anciana que conocí y se llamaba Sadik, y yo le llamaba justa, tiene que hacer honra a su nombre, ¿no? Porque usted ha sido justificada, le digo, y tiene que andar como justa, Sadik, Sadik, ¿no? En castellano, lastimosamente, la palabra Sadik, ¿no? Con la O suena a sádico, ¿no? ¿Ya? Y es otra palabra diferente, ¿no? Es otro sentido, y no tiene nada que ver, sádico con sadik. Sadik en hebreo es justo, ¿ya? Es el que ha sido restaurado a la comunidad del pacto, ¿no? El justo es un ser restaurado a la comunidad del pacto, una persona restaurada a la comunidad del pacto. Ahora, en cuanto al libro, en el artículo sobre Santiago de P.H. Davis, él escribe en el Nuevo Diccionario Bíblico, dice, Santiago no emplea la palabra justificado en 2:21 con referencia al caso de Abraham como se refiere Pablo, es decir, Génesis 15:6, sino con referencia a Génesis 22, que es una declaración de justificación en ocasión del sacrificio de Isaac. En sí, la coronación de una vida de fidelidad que surge de la fe de Génesis 16:6, ¿no? De eso está hablando entonces Santiago, de la actitud de fe que tenía Abraham en sus acciones. En cuanto a la fecha, ya habíamos mencionado que los evangelios hemos dicho que algunos dicen que es el primer evangelio Marcos y que es de la época de los 50. Bueno, aquí parece que hay una fecha que es posible, del año 48 al 49, podría explicarse que el texto sea por ahí, ¿no? Entonces, la epístola de Santiago nos introduce a la filosofía de la vida de un dirigente de la comunidad judeo-cristiana en un lapso de 20 años después de la resurrección y ascensión del Señor. Es más impactante aún que a pesar de las reminiscencias familiares, Santiago, el menor de Jesús, se presenta a sí mismo como siervo de Dios y del Señor Jesús, el Mesías. Si es que el autor es Santiago el menor, ¿no? Y hermano de Jesús. Ahora vamos a ver la estructura de la epístola. La epístola de Jacob desarrolla temas dobles que se complementan o contrastan. Por ejemplo, la fe y la sabiduría. Ya hemos dicho que esta es una epístola que tiene visos de la literatura sapiencial,
¿no? La literatura de sabiduría, ¿no? Se complementa, mientras que la pobreza y la riqueza es un contraste, ¿no? Entonces, fe y sabiduría se complementan, pero pobreza y riqueza son contraste. Cuando habla de ricos y pobres, también eso es contraste, ¿ya? Al descubrir esa pauta en su estructura homilética, observamos su estructura y contenido siguiendo de cerca los títulos, ¿no? Bueno, acá es sobre la Reina Valera actualizada, pero vamos a mirar aquí la introducción aquí de Santiago. Introducción epistolar está en el 1.1. Esto cópienlo, denle una mirada si quieren, o si no, pues sáquenle foto, ¿no? Una foto y ya está. Entonces, introducción epistolar 1.1. Número 2, temas homiléticos que se complementan o contrastan. Esto viene del 1, versículo 2, al capítulo 3, versículo 18. Y aquí están los complementos y los contrastes. Fe y sabiduría, complementos, ¿no? 1, del 2 al 8. Pobreza y riqueza, Contraste. es contraste, ¿no? Del 1, del 9 al 11. Tentaciones y dones, Contraste. también contraste, ¿no? Del 12 al 18. Oidores Complemento. y hacedores de la palabra Complemento. son complementos, ¿no es cierto? Amén. ¿Ya? Es 1, 19 al 25. La religión vana y la religión verdadera sería Contraste. contraste, ¿no? Versículo 26 al 27. Hasta ahí es del capítulo 1. F sería el amor al prójimo y la parcialidad. Eso es del Complemento. capítulo 2, 1 al 13, ¿no? Esto es contraste, ¿no? Contraste. ¿Ya? Amor al prójimo y la parcialidad. La parcialidad más bien no practica el amor, ¿no? Fe y obras, Complemento. complemento, ¿no? No es contraste. Algunos lo toman como contraste, ¿ya? Y por eso contrastan Santiago con Romanos, ¿ya? Y eso es la mayoría de las iglesias evangélicas, ¿sabes? ¿No? Hoy tanto lío hay con respecto a eso, ¿no? Donde se dice, no, Romanos dice que es por fe, no es por obras, ¿no? Ya. Ahora, poder y peligro de la lengua, Contraste. contraste, ¿no? Capítulo 3, del 1 al 12. Y de esta segunda parte, este subtema sería la sabiduría terrenal Y te diré de y lo la alto. sabiduría de lo alto. Otra vez, contraste, ¿no? Del versículo 13 al versículo 18. ¿Ya? Ahí termina todo, de la parte hasta el capítulo 3. La tercera parte, entonces, sería capítulo 4, ¿ya? Al capítulo 5, versículo 6. Invectivas contra la conducta contraria a la fe. Ojo, dice invectivas, no dice inventivas. Invectivas. Invectivas es otra cosa, ¿no? No inventiva. Si dijera inventiva, eso es de invento. Pero acá no hay ningún invento, ¿no? Sino invectivas es algo que va, digamos, a tocar algo directamente, ¿no? ¿No? ¿Ya? Es como un vector, ¿no? Que va dirigido, ¿no? Hacia donde va dirigido. Entonces, ya. Entonces, esto tiene que ver con la conducta contraria a la fe, ¿no? Conducta contraria a la fe. Es lo que le estaba mencionando, ¿no? Anteriormente, ¿no? De ese tipo de conducta que a veces no, que no deberíamos tener, pero que Santiago justamente trata acerca de esto, ¿no? No puede haber, no puede salir, dice, de un manantial agua dulce y agua salada. Es imposible. Entonces el creyente tampoco puede haber eso. O eres, o sale agua dulce o agua salada. No puede haber las dos cosas. ¿Ya? Entonces, así que la primera cosa que trabaja aquí
es el aspecto contra la amistad con el mundo. Esto está en el capítulo 4, del 1 al 10. Y aquí hay un detalle que tomar en cuenta. Cuando se habla de la amistad con el mundo, muchas veces el evangélico ha querido asumir esta idea de, ya, entonces yo no debo tener amistad con el mundo, entonces no debo tener amistad con ninguno que no sea creyente. No puedo tener eso, ¿no? Porque dice que no hay comunión entre Dios y Belial, ¿no? Han espiritualizado el asunto de esa manera. Y hasta a veces, y lo hemos hecho, nuestros familiares son mundanos, son pecadores, entonces yo no tengo que tener comunión con ellos. Me voy a alejar de mi familia. Y nos hemos alejado, ¿sí o no? En un inicio ha sido así. No sé si ha sido la experiencia de ustedes, pero la mayoría de los que ya tenemos alguna edad ya avanzada, ha sido así, se nos enseñó de esa manera, ¿no? Entonces que la amistad con el mundo no es enemistad contra Dios. Así que si tus padres no son creyentes, entonces déjalos, ¿no? Si tu familia... Hemos satanizado todo, parece. Hemos satanizado todo, pues, ¿no? ¿Ya? Y entonces nos hemos alejado porque eso, no, yo no puedo tener amigos del mundo. Pero el texto no nos está hablando acerca de eso. No está bien decir, porque si no teníamos que salirnos de este mundo en totalidad, ¿no? Se refiere a las prácticas. Quiere a las prácticas y no solamente eso, sino a lo que hay dentro de nosotros, ¿no? ¿No? Dentro del ser humano. ¿Qué es lo que habla Santiago de eso? De las pasiones, ¿no? Las malas pasiones, ¿no? ¿Ya? De aquello que sale del ser humano y que lo domina. Y si no se ha arreglado eso, ¿ya? Voy a pactar con eso si es que no camino en el Señor, ¿no? A eso está hablando, de esa amistad con el mundo, es decir, con los deseos carnales, ¿no? Con los deseos pecaminosos, ¿no? Que están ahí en la naturaleza humana y que tanto sale cuando nosotros no alimentamos al hombre nuevo, ¿no? Entonces, de eso está hablando. Bueno, pero ahí está ese aspecto que es necesario también tenerlo en cuenta. Santiago es muy práctico desde esa perspectiva. Lo otro es juzgar al hermano, ¿no? Cuando juzgas a tu hermano, ¿no? Y eso de juzgar al hermano es enjuiciarlo, ¿no? ¿No? ¿Cuántas veces hemos escuchado de nuestros hermanitos, ¿sabes? Hablando mal de otro hermano y juzgándolo y enjuiciándolo? Oye, mira, no sabe lo que ha hecho este hermano, está en pecado, que está así, y ya lo ponemos hasta ya como candidato al infierno, ¿no? ¿No? Es necesario tener cuidado con eso. Y por otro lado, bueno, la práctica antigua era llevar a los hermanos a juicio, ¿no? Por cualquier cosa, especialmente los ricos hacían eso con la gente a las cuales les había dado préstamo, ¿no? Y ellos no podían pagar y entonces los llevaban ante los jueces, ¿no? Juzgar entonces al hermano, hay que tener cuidado, porque es la misma recomendación de Jesús, ¿no? ¿No? Sácate la viga que tienes en tu ojo y no estés preocupado por la paja del ojo ajeno, ¿no? Lo que Jesús recomienda, ¿no? ¿No? Entonces es necesario tener en cuenta eso. El otro es la jactancia, ¿no? Y aquí entonces esta conducta de la jactancia, Santiago está contra la jactancia, contra aquello que hacen de los que se jactan de lo que tienen, ¿no? De lo que Dios les ha dado, les ha prosperado, o de lo que han conseguido ellos, ¿no? Algunos le han asumido como que ese es el orgullo. Pero aquí vamos a tener cuidado. Una cosa es, bueno, el orgullo y la jactancia son pecados, ¿ya? Pero uno se puede sentir satisfecho de alguna cosa que haya hecho, sí. Y, por ejemplo, sentirse orgulloso de
de que su hijo, por ejemplo, se haya hecho profesional, o que se haya casado, o que haya conseguido su sueño, su objetivo, ¿no? O que sea un buen hijo, simplemente, y estar orgulloso de haber criado, ¿no? ¿No? A un hijo así. Ese es un orgullo natural, eso no es pecado. Pero por otro lado, si yo pudiera, la jactancia ya sería de otra manera, ¿no? Ver a mi hijo o a mi hija, ¿no? Como lo mejor, como lo perfecto, ¿no? Como que no le encuentro errores y creo que es muy superior a otros hijos, ¿no? Hoy mi hijo es un ejemplo, eh, es lleno de virtudes, ¿no? Una Lleno joyita. de una joyita, ¿no? Y eso es lo que queremos hacer los padres, cuando de pronto no nos damos cuenta de que nuestros hijos también son unos sabandijas, ¿no? ¿No? Que hace sus cosas por detrás y el padre no se da cuenta y cree que, no, mi hijo es bonito, ¿no? El malo es el hijo del otro, ese de allá es el malo, ese de, uy, mira cómo se porta. Yo le dije a mi hijo que no se junte con él porque ese es una mala punta, ¿no? Y Pastor, no pero se... pastor, ese se llama, digamos, un tema que a veces los mismos cristianos lo vanaglorian a sus hijos. Sí, Y eso aparte se de llama eso, jactancia y eso es pecado. jactancia. Claro, pero Sí, a través de eso a veces los mismos cristianos ocultamos cosas en la familia y a veces los líderes mismos, quizás los líderes mismos, eh, ponemos a imagen que todo está bien, todo tranquilo, pero sí, finalmente, ¿cómo estamos internamente? sí, sí, es verdad. Por eso aquí perdón, Santiago es descarnado, te va al punto y te clava el asunto. No, no, eso no tiene pelos en la lengua, como diríamos aquí, ¿no? Santiago no tiene nada que perder ahí y te dice las cosas como son, ¿no? Bien. Luego habla de los ricos opresores, ¿no? ¿No? De aquellos este, ricos opresores que aplastaban y no solamente eso, sino despreciaban a los pobres, ¿no? Ese es un tema que está presente hoy día también, ¿no? Esa lucha de los pobres, los mestizos, ya hasta inclusive se ha convertido en un problema racial. Y siendo un país pobre de cultura mestiza, somos racistas, ¿no? ¿Ya? Y eso es grave, siendo un país de ese tipo. Y imagínense que en esa época también había eso, pero entre la gente de la iglesia, ¿no? ¿No? Los ricos que hacían su grupo social y a los pobres los dejaban a un costado, ¿no? Y además de eso, que en la iglesia le daba más importancia al hombre que tenía riquezas, al hombre que tenía ciertas propiedades, ¿no? Y un reconocimiento material, y al pobre, pues lo relegaban, le decían, siéntate por allá, vete acá, no te sientes, no le daban los primeros lugares, ¿no? Entonces, esa actitud, Santiago también la describe y que no es la correcta. En la iglesia lo que tiene que haber es una igualdad, ¿no? Igualdad. Todos son iguales ante Dios. Todos, ricos, pobres. En la iglesia no debe haber diferencia, ¿no? Y eso lo practicó de paso la iglesia primitiva, tanto que en algún momento eso fue una cuestión que contraria y que inclusive fue de un problema social para los romanos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la iglesia practicaba esto. Un esclavo en la iglesia podría ser el líder o podría estar dirigiendo la obra. ¿Ya? Cuando los romanos vieron eso, se escandalizaron. ¿Por qué? Porque el cristianismo estaba rompiendo el sistema social de castas que había. Las clases sociales bien identificadas. Antiguamente, por ejemplo, un pobre no se podía casar con un rico. ¿Qué hombre rico se iba
a fijar en una esclava o una sirvienta o una servidora, ¿no? El rico se casaba con gente noble, siempre guardaban eso, ¿ya? Y era imposible que un esclavo sea dirigente, ¿no? En una asamblea, en una institución. Y en la iglesia existía eso, ¿ya? Ante la sociedad romana, eso era fatal. No se podía romper esas clases, cada uno en su lugar, ¿no? Tú eres pobre, pues pobre, no te esfuerces por salir de esa condición, porque pobre eres y pobre morirás, ¿no? Así era la situación. Los nobles sí, o los plebeyos por ahí, pero de la clase media para arriba, podían algunos superar su condición social, pero no llegar a un nivel de nobleza, ¿no? Los nobles tenían siempre su casta preferida, ¿no? Entonces, de eso Santiago está tratando de que eso no haya en la iglesia. Había la sociedad romana, que era muy estratificada, ¿ya? Y como les digo, ese fue uno de los puntos por los cuales se atacó a la iglesia, porque era un movimiento subversivo, estaba yendo contra la sociedad romana, contra las costumbres, las buenas costumbres de la sociedad romana, porque eso se creía que era buena costumbre, ¿no? Entonces hay que denotar ese aspecto también. Bueno, y finalmente termina con la oración y la perseverancia, capítulo 5 del 7 al 20, ¿no? Esa es la última parte. Entonces se ha dividido en 4 partes esta epístola. Vamos a hacer entonces la evaluación final. La epístola de Santiago tiene un gran colorido de lenguaje y de imágenes, de alusiones a la Biblia hebrea y de enfoque a la piedad conforme al Evangelio, ¿no? Desde este ángulo y considerando que estamos frente al documento neotestamentario más antiguo, la investigación de su texto aporta muchas sorpresas. Lamentablemente, a través de la historia, su evaluación no ha sido hecha a partir de este ángulo. Tanto católicos como protestantes han errado en el blanco, ¿no? O sea, hemos pecado, ¿no? Porque errar en blanco es pecar, ¿no? Miremos ahora, pues, el énfasis católico romano. Los eruditos católicos romanos han visto en la epístola de Santiago una base doctrinal importante para su defensa de los siguientes dogmas y prácticas. Y han asumido esto de la salvación por medio de la fe con obras, ¿no? El pasaje que leyó nuestra hermana, el capítulo 2, 14 a 26, ha sido enfocado en la Iglesia Católica como base de la confesión de los pecados al sacerdote, cuando en realidad trata de una confesión mutua entre los hermanos en la fe, no necesariamente de forma auricular, o sea, al oído. En lugar de ver aquí un importante factor de catarsis o de fuga respecto a la culpabilidad y sus efectos corrosivos, se ha enfocado en el factor de la descarga ritual, en un momento en que los implicados en la confesión ni se ven ni se conocen, ¿no? Que en eso se ha convertido, ¿no? Vamos a mirar ese aspecto de Santiago. Creo que no, parece que no es el que leyó nuestra hermana. Vamos a ver. Santiago, el libro capítulo 2, ¿no? Desde el 14 a 26, ¿no? Bueno, aquí sí, es el que leyó nuestra hermana, pero también, a ver, vamos a ver en esta parte donde dice ahí que confesados creo unos a otros, creo que es, ¿no? Bueno, más es el asunto de la salvación, tiene acá, ¿no? O de las obras, de eso está hablando, ¿no? Básicamente es ese aspecto. Pero en la Iglesia Católica, la confesión es importante, ¿no? La confesión de los pecados al sacerdote, ¿no? Que no es lo que está queriendo decir aquí este texto, ¿no? Bien, ahora,
Por otro lado está la extremaunción. Eso sí está en Santiago 5:14. ¿Qué cosa es la extremaunción? Hoy día le llaman, ese es un sacramento, la extremaunción, en la Iglesia Católica. Y la extremaunción ahora se llama la oración de sanidad, ¿no? ¿Ya? Ujú. Creo que algo así se llama hoy día. Ya le han cambiado el nombre. Ya, ya no es extremaunción, porque la extremaunción se hacía cuando ya una persona estaba ya para morir. Entonces se hacía una oración o se buscaba al sacerdote para que lo ungiera y le diera un buen morir, ¿no? Pero Santiago 5:14 tiene que ver con un aspecto, no tiene que ver con ese aspecto ritual que acompaña a la oración por la sanidad a fin de que el enfermo, es este aspecto ritual que acompaña a la oración por la sanidad a fin de que el enfermo pueda levantarse sano y libre de las ataduras del pecado. No tiene algo que ver con una unción en el hecho de la muerte para mejor morir, sino una unción para mejor vivir, ¿no? Porque Medicina. dice, ¿ya? Y el que se levanta, y si fuere perdonado sus pecados, ¿no? Serán perdonados sus pecados y el Señor lo levantará, ¿no? Sano, dice, ¿no? ¿Ya? Ujú. Ya, entonces, desde esa perspectiva está ese otro aspecto. Entonces, dos cosas que de Santiago se trabaja, este asunto de la confesión y el asunto de la extremaunción, ¿no? Creo que ese es uno de los elementos que está cuidado ahí, ¿no? Sí, está bien. Ahora, siguiendo entonces el énfasis protestante es el hecho de que la Iglesia Romana hiciera de la Epístola de Santiago una plataforma para sus doctrinas y especialmente para los sacramentos, llevó a los protestantes al extremo también, al otro extremo. Y Lutero, a partir de su énfasis en la doctrina de la justificación por la fe, llegó a llamar a la epístola de Santiago la epístola de paja. La epístola de paja. ¿Qué quería decir con eso Lutero? Que esta epístola no sirve para nada. Lutero por eso quería arrancar la carta de Santiago de la Biblia. No, él no estaba de acuerdo con este libro, ¿no? Porque fue al extremo también, ¿ves? ¿Ya? El hecho de la salvación por obras, y él decía, no la salvación por obras, y Santiago, entonces, no, no sirve. El reformador francés también, Juan Calvino, adoptó una actitud un poco más justa, más equilibrada, al observar que la epístola de Santiago no contiene nada que sea indigno de un apóstol de Jesús el Mesías, sino por el contrario, da instrucciones sobre numerosos temas para la trascendencia de la vida práctica. ¿Y cuáles son estos temas? La paciencia, la oración a Dios, la excelencia, el fruto de la verdad divina, la humildad, los deberes sagrados, el control de la lengua, el equilibrio al hablar, el cultivo de la paz, la reprensión de la lujuria, ¿no? O los malos deseos, el desprecio del mundo, cuando hablamos de desprecio del mundo es del sistema de pecado, ¿no? Que hay en el mundo, y otra cosa más, ¿no? Los evangélicos entonces hemos empezado a comprender lo absurdo de subestimar las inferencias éticas de la justificación y el lugar que deben ocupar las buenas obras en la vida práctica. Aquí estamos hablando de ética, algo que ya nadie se quiere hablar. Hoy día los políticos ya han tirado la ética al suelo. En el Perú no tenemos ética, ¿no? Y menos moral, ¿no? ¿No? Somos un país corrupto donde lo malo es bueno y lo bueno es malo, ¿no? Donde ya no sabemos quién dice la verdad, quién tiene la razón, quién es culpable y quién no es culpable, porque a todos se ha embarrado y entonces justos pagan por pecadores, ¿no? ¿No? Y entonces el injusto pasa por justo y el justo pasa por injusto. Eso es lo que está ocurriendo en esta sociedad hoy día. A nivel mundial, pero está muy fuertemente en nuestro país. Eso, ¿no?
no hay, no hay un discernimiento entre lo bueno y lo malo. No solamente en la sociedad, estoy hablando también dentro del mundo evangélico. Eso está ocurriendo. No miramos bien por todas estas cosas, ¿no? Por eso que no hay que tomar partido por nadie hoy día. No le des el brazo a nadie, a nadie, porque no sabemos cuál va a ser el comportamiento a futuro, ¿no? Y esa desconfianza también no hace sociedad, no permite la paz, no permite una buena convivencia y no permite construir país y nación, ¿no? Menos si no ponemos los principios de Dios, ¿no? En práctica. Entonces, los cristianos somos los primeros que tenemos que restaurar eso, ¿no? Para poder entonces enseñar a nuestros compatriotas y enrumbar a la nación, enrumbar al país para un mejor tiempo, ¿no? Esa debe ser nuestra lucha hoy día, ¿no? Ahora, entonces, la epístola de Santiago nos ayuda a enfocar el tema de la justicia social y el uso correcto de los recursos, así como la fuerza destructiva de los pecados espirituales y de la riqueza mal empleada, ¿no? Esta última frase pareciera que estuviera hablando de nuestro país, ¿no? Todo lo que está pasando y la crisis que vivimos, ¿no? Es necesario tomar en cuenta estos elementos. Bien, creo que hasta ahí tenemos nosotros esta parte de Santiago. Vamos a hablar de Hebreos después. Solamente quería una participación de ustedes o alguna pregunta con respecto a lo que hemos compartido hoy día. ¿No hay preguntas? Solo para recalcar, pastor, no solamente Lutero estaba en contra del libro de Jacob, ¿no? Santiago, no también que la Septuaginta tampoco no lo querían reconocer, ¿no? El libro, o sí lo estaba reconociendo. No. La Septuaginta es, es el texto griego del Antiguo Testamento hebreo, ¿no? La Septuaginta no te traduce el Nuevo Testamento, te traduce el Antiguo Testamento. Ah, ¿Ya? sí, pastor, tiene razón. ¿Ya? Gracias. No sé si estás mencionando la Vulgata, en todo caso, pero no, la Vulgata no, también la Vulgata lo traduce, en todo caso. La Vulgata es la versión latina de toda la Biblia, ¿no? ¿Ya? Es Lutero que hace su énfasis en cuanto a Santiago y a llamarle la epístola de paja, ¿no? Y no considerarla canónica también, de paso, ¿no? También no lo querían considerar canónico, creo que era el Evangelio de Juan, ¿no? Sí, en algún momento, especialmente Juan con los Apocalipsis y las cartas, las epístolas, especialmente segunda y tercera de Juan. Ellas van a ser no consideradas dentro del canon, ¿no? Pasaron a un proceso posterior, ¿no? Bien. Entonces queda, pastor, esta carta dirigida solamente a la Iglesia Universal, a los judíos y a la Iglesia Universal. A los creyentes de origen judío que Judíos están en la cristianos. diáspora. Eran Judíos, judíos cristianos, sí, así es. A los judíos cristianos y a la Iglesia Universal, ¿sí? Dirigido a los judíos cristianos nada más. Sí, era a los cristianos de origen judío que estaban dispersos, ¿no? ¿Ya? Que no estaban en Jerusalén, hacia ellos. Pero se considera como universal porque está llegando más allá de Jerusalén, ¿no? Por ese motivo. Pastor, ahí en el 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Ya, creo que aquí hay un detalle que justamente está, me parece que en el texto que estábamos viendo, no es 14, 16, no es 5, 14 a 16, ¿no? 5, 14, 16, que sí dice ahí, confesaos unos a otros sus ofensas, ¿no? Ese es el texto que se toma para
la confesión, en la institucionalidad de la confesión en la Iglesia Católica Romana, ¿no? ¿Y cuál es ese rito? Es el acto que el creyente tiene que hacer antes de tomar la comunión, ¿no? Es decir, antes de participar Pecado. para pasar la cena, ¿no? O lo que llaman la Eucaristía ellos, ¿no? Antes de la Eucaristía, entonces, como tiene que estar en buena relación con Dios, entonces tiene que confesarte ante el sacerdote primero, ¿no? ¿Y dónde está en la Biblia eso? Ah, es que Santiago dice, confesaos unos a otros, ¿no? Pero no dice eso, Santiago no dice, confiésense unos al sacerdote o ante un ministro. Vuestras Dice, ofensas. ya, dice, confesaos unos a otros vuestras ofensas, ¿no? Confesaos vuestras ofensas unos a otros. O Y sea, ahora, arreglar cuentas entre hermanos, ¿no? De esa manera está hablando, sí. ujú. Sí, ya me veía ya raro el asunto de eso. Entonces sí, es Santiago 5, 14 al 16. Esa es la referencia. Ya, ahora está bien. Gracias. Bueno, algunos han entrado, hay 11 en el grupo, pero hay otros que han salido. Se nos fue nuestra hermana, ¿cómo se llama? Ya me olvidé hasta su nombre. Leila. Leila Uribe, que es nuestra sombra, aparece y desaparece. Eso me hace acordar cuando yo estaba estudiando, bueno, todavía estudio, ¿no? Pero estaba en un posgrado y había un muchacho, un hermano, que aparecía de pronto y todos estábamos ahí atentos en la discusión, conversando con el profesor, ahí interviniendo. De pronto damos media vuelta y encontramos que ya estaba sentado él, ¿no? ¿En qué momento había entrado? No nos habíamos dado cuenta. Y de pronto cuando seguíamos en la clase, ya, y ya estamos casi al final, y volteábamos de nuevo, ya había desaparecido, ya no estaba. Así que otro que era bien bromista le llamó Inspector Truquini, ¿no? Le llamaba porque iba y venía, ¿no? Aparecía y desaparecía, ¿no? O le puso David Copperfield. ¿Ya? Alexis. David Alexis. Copperfield, le decía. Ese, como yo, prestidigitador que hacía también lo mismo, que aparecía y desaparecía, ¿no? Así le llamaba. Bueno, Hay que seguir orando, ¿no? Pastor, que yo sí, pido sí. acá sanción porque los hermanos me están comparando con su compañero. Bendito. No, Qué pues yo no feos estaba sus hablando de ti, comentarios. estaba hablando de otra persona. Hasta que me comparan. Qué feos sus Sí, sí. comentarios. No Ella hagan muy bullying, por si acaso, no hagan ya, bullying, ¿ya? Sí, sí, hay que tener cuidado No y es sobre todo en el comunista. seminario hay que comportarse con respeto, ¿no? Eso así entre broma, entre amigos, era cárceles Yo pido presenciales, sanción, pastor. internas, Pido sanción. son parte de anécdotas que he vivido anteriormente, y como la mayoría hemos conocido y casi amigos, ya teníamos esa tendencia de hacer esas bromas, ¿no? No lo haríamos en Zoom, ¿no? Porque esto es abierto y directo, ¿no? Eso no se debe hacer, hay que guardar respeto también, ¿no? Pero ya les cuento eso solamente como una anécdota. Bueno, vamos a terminar este espacio, vamos al descanso, ¿ya? Y volvemos con el libro a los Hebreos, ¿ya? Este es otro libro interesante, si es que no hay más que hablar sobre Santiago, ¿no? Que ha sido, creo que la recomendación es leer Santiago. No tiene muchos capítulos, ¿no? Son 5 capítulos, pero si volvemos a leerlo en este plan que hemos trabajado, creo que vamos a encontrar cosas y vetas y riquezas excelentes para poner en práctica en nuestra vida, en la iglesia y en el ministerio, ¿no? Muy bien.